Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro jueves de gestión cultural. Nosotros somos Astrolabio, somos una colectiva interdisciplinaria de gestión cultural que desde 2022 estamos juntos para aprender, conocernos, construir conocimiento y compartir experiencias. Bienvenidos. Hoy tenemos la fortuna de estar con Frédéric Thierry. Bienvenido, Frédéric, ¿cómo estás? Hola Liliana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Les voy a leer brevemente la historia de Frédéric. Él es antropólogo social de formación profesional, historiador por curiosidad y gestor comunitario. Y, por convicción, me faltó la convicción de la gestión. Inició su camino en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y desde 2020 se ha vinculado con experiencias de desarrollo cultural comunitario relacionadas con la herencia y el patrimonio. Bienvenido. Así es, muchas Así es. gracias. Pues vamos a empezar, Freddy, cuéntanos en ese comienzo cómo empezó todo. Tengo un comienzo y un desarrollo, a mí me parece extraño, reflexionaba en ello no hace mucho, porque justamente una característica que yo tengo en este proceso que me ha llevado actualmente a ser gestor cultural es que tengo ya 13 años, no continuos, pero sí 13 años trabajando en el gobierno del Estado de Puebla. La mayoría de ellos en la Secretaría de Desarrollo Social. Ahora actualmente estoy en la Secretaría de Cultura, en la Dirección de Patrimonio Cultural, y es como cerrar un poco con broche de oro todo este trabajo. ¿Y cómo empiezo? Pues precisamente a partir de los temas de desarrollo y pobreza. Perdón, antes de eso entré con el museo, empecé en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos como investigador, haciendo más historia que antropología, pero ahí había algo que me brincaba un poco, que era que los investigadores y la gente hablaba mucho sobre la historia del ferrocarril, de los ferrocarrileros, poco sobre la cultura, y cuando se hablaba de la cultura, esta no se definía. O sea, se daba por entendido que la cotidianidad de los trabajadores, eso era la cultura, ya fuera en su espacio de trabajo o fuera de esta, ¿no? En su vida personal, con sus familias, etcétera, etcétera. Hay una historiadora en Puebla que ella sí tiene un artículo donde aborda un poco más el tema. Entonces, yo participé durante 5 años, pues en exposiciones, en publicaciones, en semanas culturales, pero sobre todo en 2 proyectos muy grandes que ha tenido el museo, y eso me permitió conocer en gran parte del país a este tipo de trabajadores. Entonces, como antropólogo social, trataba de definir un poco lo que era justamente esta cultura ferrocarrilera. Después de ahí, dejo el museo, paso a desarrollo social en el gobierno del Estado de Puebla y estoy viajando por gran parte de la Sierra Norte en comunidades que en ese entonces el gobierno y nosotros mismos llamábamos de gente pobre y marginadas. Sí, claro. Entonces, sí, pero igual otra vez ese chip de como antropólogo, pero además era muy curioso porque yo estaba haciendo el doctorado en desarrollo regional y yo tenía muy metido que el desarrollo era lo máximo en este mundo, ya no. Y entonces de repente empiezo a no entender cosas que yo veía con las personas en los pueblos. ¿Cómo qué cosas? Justamente como su forma de ser, el ser tan agradecidos, tan humanos, el de que no entendía cómo aparentemente eran pobres, pero ellos no se mostraban como en ese estereotipo que nos dicen, sobre todo, de que no son felices, ¿no? O, por ejemplo, las fiestas que ellos hacen, que son fiestas de varios días, donde se invierte una gran cantidad de recursos en muchos sentidos. Entonces decía, bueno, a ver, ¿cómo ustedes son pobres o no son pobres? Okay. Entonces, bueno, eso me va cambiando también la forma de entender estas realidades, y al final, en un proyecto de investigación que realizo en el municipio de Huehuetla con el grupo con los totonacos en la zona del Totonacapan, pues termino precisamente de entender desde el punto de vista cultural
que las realidades son muy distintas, desde el gobierno, desde las comunidades, desde uno como investigador y sobre todo como mestizo y como totonacú. Entonces, a ellos yo les aprendí algo que hasta la fecha me parece genial y que, bueno, después si quieres lo platicamos en otro momento, que es, ¿cuál es la idea de ser pobre o estar pobre? Y la mayoría de ellos estaban pobres, pero no son pobres. Y nosotros podemos tener casa propia, auto, muchas cosas y ser pobres. Tiene Sí. que ver con una cuestión de aquí y de acá. Entonces, eso me cambió la vida en muchos sentidos. Y después, pues bueno, entro a la Secretaría de Cultura en el 2019, segundo semestre. Me encanta el tema de la cultura, nunca había estado tan cerca de ello aquí, pero tengo que salir por razones personales y un buen amigo, dos buenos amigos me invitan a un proyecto aquí muy cerca en el municipio de Huejotzingo, pero viene la pandemia y entonces a la casa. Y estando en la pandemia se genera un cambio muy importante en mí porque siempre había yo cuestionado muchas cosas de la cultura. Todavía no hablábamos de gestión cultural. Hacíamos promoción cultural, pero no gestión cultural. Y entonces, estando ahí, pues tengo la oportunidad de conocerte, de escucharte. No olvido la primera vez que te escuché, que quedé impactado con ello. ¿Recuerdas que te dije que me dolía la Sí, cabeza? de acuerdo, me duele la cabeza y yo, ay Dios mío, Liliana, ¿qué dijiste? A la siguiente vez me tomé una aspirina primero Ay, y ya. tan malo, ¿qué tal? La maestra que da dolor de cabeza. Pero ¿sabes qué? Tiene que ver justamente con todas estas reflexiones tan interesantes que tú haces acerca de la gestión cultural, de la construcción de ciudadanía, y que eran temas que yo no manejaba, que por supuesto que me interesaron. Te leí a ti, leí a otros especialistas, y entonces empecé a entender y atreverme a preguntar y a cuestionar y a crear. Entonces paso por distintas instancias académicas de manera virtual, en donde tengo pues el gusto de conocer a José Antonio MacGregor, a Eduardo Nibón, entre ellos a Lucio Lara, etcétera. Y entonces ahí en realidad es donde comienza el camino para mí de la gestión cultural. Pero es un camino no en la práctica todavía, sino en este proceso de reflexión desde la academia. Entonces, esto me lleva a algo que te comentaré más adelante, en cómo yo me cuestiono las diferencias entre el concepto de herencia cultural y el concepto de patrimonio cultural. Ok, muy bien, si hablamos de dos proyectos que te hayan gustado mucho, no importa si fueron antes de 2008 o después de 2018, en esta idea de que has marcado como de a que a partir de acá soy gestor y antes de acá no lo soy. Yo no creo en esas cosas. Yo creo que una persona que ha trabajado durante tantos años en tantos diversos procesos como antropólogo, con entidades públicas, con las comunidades, tiene muchas cosas que decirnos de gestión cultural, que así no se llamaba antes, ese también hace parte del problema. Pero dos experiencias que tú digas, mira, lo que yo puedo aprender con esto, lo que me gustó, lo que generó en mí, claro, ya nos has contado algo, por ejemplo, de estos grupos que te permiten aprender sobre el tema de la pobreza en la Sierra Norte, pero ¿qué nos contarías? Mira, yo te hablaría de tres. Uno ya lo comenté, que es precisamente esta experiencia con los totonacús en la Sierra Norte de Puebla. De ahí una que también me marcó mucho fue que en algún momento, cuando el Instituto Nacional de Antropología estaba en este proceso de restauración de los templos católicos dañados por el sismo del 2017, desde la sede en la Ciudad de México, se dice que es necesario que el expediente técnico cuente con la visión sociocultural de lo que había pasado. Entonces, ahí a través de uno de mis profesores en la UAP, él me contacta y me dice, ¿está este trabajo? ¿Le interesa? Le digo, claro que sí, por supuesto, ¿no? Y entonces me asignan
7 comunidades de 7 municipios aquí en Puebla, sobre todo en la zona centro y zona sur, y pues ahí voy. Armo un equipo junto con una compañera y un compañero más, colegas todos ellos, antropólogos, antropóloga, y pues ahí nos vamos a hacer lo que sabemos hacer. Y realmente la manera, lo que ellos nos contaban de cómo habían vivido en primer lugar ese día del 2017 y cómo, qué es lo que había pasado después y qué representaba para ellos que su templo estuviera dañado, a mí me impresionó muchísimo, sobre todo en particular una comunidad, San Francisco Xochiteopan, en donde contaba a quien estaba yo entrevistando que viene el temblor, él pasa, estaba en el campo, corre hacia el pueblo, se encuentra con una familiar de ella y le dice, tu cuñada estaba en la iglesia cuando se vino abajo. Y entonces él corre, alcanza todavía a ver cómo unas personas iban saliendo, se mete, la cuñada estaba, la nuera, perdón, estaba medio atrapada, semienterrada, la saca, la carga, y él, después de que había sacado a su familia, ya estaban a resguardo, él recuerda al santo patrón. Y él dice, el patrón. Por el santo patrón. Y el patrón era San Francisco, una escultura de 1 metro aproximadamente, lo intenta cargar y no puede. Por más intentos que hace, pero además con el riesgo de que la bóveda se estaba cayendo. Claro. Entonces claro, él sale, va por otras personas, se organizan y en la tarde entran por el santo patrón, por otras imágenes, la sacan y todo eso. Pero esta forma de cómo te lo explican, de cómo lo narran, de cómo lo vuelven a vivir y el entender para ellos la importancia simbólica que tenían pues estos santos, estas vírgenes, fue muy, muy interesante, porque además ellos mismos, sin la ayuda del gobierno, se organizan como comunidad, tratan de arreglar el templo del siglo XVI, que fue muy complicado hasta la fecha, y entonces lo que hacen es que justamente a través de esta gestión comunitaria, construyen una capilla anexa y ahí ponen a todos sus santos y hasta la fecha ahí están con eso, ¿no? Pero esta experiencia y como eso muchas más en las otras 6 poblaciones me pareció súper interesante y la última es precisamente la que estoy viviendo ahorita en la Dirección de Patrimonio Cultural. Yo tengo el puesto de jefe de Patrimonio Biocultural, sin embargo cuando entro en septiembre del año pasado me pide mi anterior jefe que me aboque a elaborar una propuesta de un proyecto relacionado con la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, a eso me he abocado y junto con una compañera que ella es la que lleva la parte de declaratorias de patrimonio cultural inmaterial en el estado, que ha sido muy interesante, hemos hecho muy buen equipo, pero sobre todo hemos reflexionado mucho acerca de una gran división que existe entre la visión que tiene el gobierno del estado de Puebla a través de la Secretaría de Cultura con respecto, esta gran división con una visión patrimonialista, con una visión que promueve el patrimonio cultural y cómo hay un desfase muy grande entre la manera en que los portadores, las comunidades observan justamente esto que les pertenece, que son sus expresiones más importantes y que ellos igual pueden llamar tradiciones, costumbres, legado, herencia, y que yo prefiero llamar precisamente herencia cultural. Entonces, este año que yo he estado aquí, poco más de un año, pues ha sido de reflexionar, de escribir, de elaborar, de definir este proyecto acerca de cómo podemos entonces, o cómo se puede desde fuera, construir un modelo de gestión cultural comunitaria para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. No me estoy metiendo con el patrimonio tangible, aunque indudablemente van de la mano, pero precisamente eso es algo que a mí me interesa y el próximo año tengo la oportunidad,
a partir de febrero, ya fuera de este ámbito, yo lo dejo ya pronto, todavía no sé cuándo, pero es que estamos, la próxima semana es el cambio de gobierno, entonces, pues, en esas andamos, ¿no? Apurados ahorita. Pero, justamente voy a tratar de construir un modelo que no está cerrado, porque la gestión cultural no es rígida como tal, o sea, no puedes tú establecer paso 1, paso 2, paso 3. No, no son recetas. Exactamente, no es una receta y tienes que construir a partir de lo que tú miras desde afuera y junto con la comunidad elaborar estas propuestas, ¿no? Entonces, en eso estoy y la próxima semana, el próximo año, estaré pues tanto en la Sierra Norte, en el municipio de Guayapán, como aquí en el Valle de Atlisco Matamoros, en el municipio de Huaquechula, que son comunidades en donde en una hay una presencia náhuatl mucho más grande que en la otra, pero al final de cuentas son comunidades rurales. Entonces, digamos, esas son las experiencias, los proyectos que me han marcado de alguna manera en ese sentido. Y si te pregunto por el PCI, de lo que has encontrado, ¿cuáles son aquellos herencias que encuentras que te llaman mucho la atención, que te parecen, ¿no? Y sí, pues evidentemente el PCI es muy distinto. Para quienes no saben qué es PCI, es el Patrimonio Cultural Intangible por sus siglas, y esa diferencia que notas con la gestión del patrimonio material, ¿no? Que a veces pensamos que todo el patrimonio debería como gestionarse igual, ¿no? Que no es cierto, pero además, por otro lado, en esta experiencia tuya del patrimonio cultural intangible, ¿qué nos puedes contar? Mira, hay una experiencia que me parece muy interesante y está muy cerca de aquí, a 45 minutos de la capital del estado de Puebla, en el municipio, cabecera municipal de Huejotzingo. El festival, se me va el nombre ahorita, el Carnaval de Huejotzingo está declarado Patrimonio Cultural del Estado, es famoso a nivel ya internacional. Justamente en el 2020, cuando fuimos a hacer el registro etnográfico, se calcula que participaron 25,000 danzantes, más la gente que va y visita y aprecia toda esta riqueza cultural de sus habitantes. Entonces, eso por un lado, pero estando allá, me di cuenta de que hay una práctica sumamente interesante, arraigada entre los pobladores y que tiene que ver con la celebración previa a la Semana Santa y que son los altares monumentales de Dolores. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que bueno, hace ya años atrás hay dos imágenes que son particularmente importantes, el Señor de las Tres Caídas y el Señor del Santo Nombre, y ahí en Huejotzingo las familias se apuntan en un libro y entonces ellos esperan entre el viernes y el lunes que salga la imagen en el libro del cual ellos se apuntaron, y entonces en procesión, con cantos, con cohetes, con bailables, etcétera, etcétera, llegan a la casa de esta familia en donde ya está preparado un lugar especial para recibir la imagen, que son imágenes muy grandes, en promedio de 2 metros, un poco más, y entonces con todo el respeto y la veneración que pueden ellos brindar, lo reciben, lo cuidan y mientras preparan una escenificación escala 1 a 1 de algún pasaje de la Biblia. Entonces, ya que está esto, llevan a la imagen, se abre, que son impresionantes. Recuerdo una de ellas en donde era un paisaje, se simulaba una cueva y de repente se rodaba una piedra enorme, salía el Cristo, representando la resurrección del mismo, y luego regresaba y se volvía a cerrar. Y entonces, pues una gran cantidad de sillas para quienes tuvieran la oportunidad de verlo, y las familias comparten sus alimentos, hay misas, por supuesto, les llevan serenatas, dan de comer,
ha habido bodas en estos momentos, bautizos, confirmaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es algo que es muy local. Sí. Mientras el carnaval de Huecotzingo lo conocemos el resto de los poblanos que estamos fuera de ese municipio, esta celebración de los altares de Dolores, que es muy rica simbólicamente y donde también puede uno diferenciar cómo hay familias pudientes que se pueden gastar hasta $500,000 o más en estos 4 o 5 días, hasta otras más que como barrios cooperan para que vaya la familia, para que vaya la imagen y esté en la casa de una familia. Pero ahí no solo está en la casa de esta familia, sino que el territorio cultural se abre y entonces está en el barrio, no en la casa de Liliana López o de Frederic Thierry, ¿no? Sino está en el primer barrio, en el segundo barrio, etcétera, etcétera. Entonces, eso para mí me pareció muy, muy interesante, precisamente como una expresión. Y por el otro lado, qué bueno que no está considerado patrimonio cultural del Estado, porque eso nos llevaría entonces a otra reflexión y que tiene que ver con la turistificación del patrimonio cultural inmaterial. Y eso es algo que pasa, si me permites que les cuente, justamente en Huaquechula, en donde voy a hacer trabajo de campo, donde a lo largo del año la comunidad tiene una gran, muchas fiestas que tienen que ver con la parte religiosa, pero Huaquechula es famoso por los altares monumentales a sus difuntos, los altares nuevos. Entonces, antes el camino, los 12 kilómetros que separaban la carretera federal Atlisco-Matamoros hasta Huaquechula era de terracería, después se pavimentó, eso está muy bien, y a la Secretaría de Turismo, hace ya varios años, se le ocurrió que había que difundir. Y entonces ahora cada año llegan las masas de gente, se ponen las carpas con los rótulos de cerveza, y se convierte en una fiesta extraña, porque es como una feria entre de ciudad y de pueblo, pero también está la parte solemne en las casas de las familias que han tenido un difunto que tiene menos de haber fallecido. Y la tradición les dice que cada vez que alguien llega a visitar esta ofrenda, hay que ofrecerle de comer. Entonces, si antes llegaban 500 personas... Ahora llegan 5,000. Y ahora llegan 5,000, a todos les dan de comer, ¿no? Entonces, pues bueno, esto tiene que ver, te decía, con este proceso de turistificación y pues ha cambiado mucho, pero sigue siendo una práctica cultural de gran relevancia para los pobladores y ellos se sienten orgullosos de todo eso. Han tenido que cambiar un poco la manera de hacerlo para poder afrontar estas visitas de masas. Antes te servían bien, ahora te dan un poquito de cada tanto para que alcance para todos, ¿no? Pues, antes no se pedía dinero, ahora hay una charola, quien guste cooperar lo puede hacer. Entonces, esas son de las prácticas que a mí me llama mucho la atención del Estado y hay muchísimas, ¿no? Aquí en este trabajo he tenido la oportunidad de conocer de cerca varios municipios, platicar con portadores de saberes y bueno, ha sido genial para mí esta experiencia, pues ahora toca poner en práctica todo este conocimiento. Todo lo que sabemos. Nos quedan, ¿qué? Como 6 minutitos. Preguntarte qué te inspira, qué te hace saltar de la cama, además de lo que sabemos toda la familia y las cosas que más nos gustan, pero en este tema de la herencia cultural, ¿qué es lo que te mueve? Mira, ¿qué me motiva? Y ahorita justamente estoy muy motivado por este proyecto que voy a realizar ya pronto. Definitivamente yo soy un investigador de campo y de medio rural. Me gusta mucho, lo disfruto porque aprendo mucho sobre la gente en las distintas comunidades fuera de la ciudad de Puebla, en donde la vida es completamente diferente a la que tenemos aquí en la capital. Entonces, la oportunidad
de conocer acerca de ellos, de conocer sus formas de vida, de pensar, sus problemas, sus necesidades, pero esta calidez que se vive como grupos locales pequeños, eso es lo que me motiva como antropólogo. Tú hablabas hace poco de que pues, la historia me gusta o está presente en mí por curiosidad. Me encanta conocer y creo que es obligado, antes de llegar a algún lugar, el tener estos antecedentes históricos y actuales de a dónde estás llegando. Pero el contacto con la gente es algo que me gusta mucho, que me motiva. Qué bien. Bueno, y con temas de qué hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido en todo este tiempo? 3 o 4 cosas que tú digas, así como hicimos con lo de la pobreza, 3 o 4 cosas sobre la gestión, ¿no? Que nos compartirías. Mira, algo que me parece muy importante y por la experiencia en estas varias instituciones, universidades a nivel nacional, es que siempre debemos de aprender. Podemos llevar mucho tiempo con esta, como antropólogo, como especialista no me considero un especialista, un aprendiz, sí. Y eso nos lleva justamente a eso, en que hay que ser humildes y sencillos como personas, como investigadores, sobre todo cuando llegas a la comunidad. Cuando tú llegas sintiéndote más que ellos, estás frito, o sea, no puedes. Completamente no. Frito. Sí, entonces, pero siempre hay alguien, o sea, todos estos cursos, diplomados, seminarios, especialidades, una charla contigo, ¿no? Yo te he aprendido muchísimo, siempre hay algo que los demás, a partir de su experiencia, nos pueden enseñar. Entonces, uno de los consejos es precisamente pensar que no lo sabemos todo, y entonces aprovechar el tiempo para quien le guste leer, porque además de los gestores culturales, pues podemos, o sea, están los gestores culturales comunitarios, pero más los encaminados hacia la cultura, y también por otro lado los gestores culturales artísticos, que son campos distintos a los en los que yo estoy metido, que son bastante respetables, muy bonitos, muy hermosos también, complicados, pero son tareas diferentes que de alguna manera se pueden compenetrar. Entonces, esta parte que yo he aprendido es que pues hay que seguir estudiando. Hace poco terminé una especialidad en gestión cultural y de repente me aparece en Facebook una invitación para un diplomado con el Centro Nacional de las Artes en Desarrollo Comunitario. Y no lo pensé. Revisé el programa y dije, adelante, ¿no? Entonces, recordarás que en algún momento cuando tú nos ofreciste platicarnos sobre todo esto que sabes, pues levantamos la mano, mi esposa y yo, y ahí estuvimos, ¿no? Contigo. Entonces, pues siempre aprender y no perder el piso. Serían los 2 consejos que yo daría, o las cosas que he aprendido. Y disfrutar lo que haces. O sea, eso no puede ser una obligación. No vas al campo por obligación. O sea, tienes que ir por gusto, por convicción. Y para terminar con estos temas, ¿qué le sugerirías a alguien que se quiera dedicar a la gestión comunitaria del patrimonio cultural intangible? Que no tenga miedo, que aprenda, que entienda por qué no es fácil y que además tome de todos ustedes, que son nuestros maestros, maestras, que aprenda estas ideas centrales que tienen y que las vaya cruzando y que las haga suyas, precisamente. Pero que no piense que porque es un buen antropólogo, que porque es un buen fotógrafo, un buen bailarín o una buena danzante, ya lo hicieron, y entonces más bien van a llegar con las personas y les van a enseñar lo que saben. Eso no es la gestión cultural. Entonces, y nos regresa a esta parte de la sencillez, de la humildad y de que haya una relación recíproca para poder aprender unos y otros. Muy bien, pues muchas gracias, Frederic. Contarte que esta es nuestra última
entrevista de esta temporada. La semana entrante estaré yo solita por aquí platicando con todos. Y pues un gusto tenerte, los esperamos en otro jueves de Gestión Cultural en 8 días y seguimos astrolabiando. Gracias, muchas gracias y muy buenas noches a todos. Saludos. Gracias, Liliana.